Estamos de vuelta aquí en tu programa Revolución Hoy, que va todos los días de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana a través de Radio Corporación 104.1 FM y también a través de Gracia TV en sus distintas plataformas de cable, donde esté alojado en la parrilla programática. Saludamos a todos, por supuesto, y también a través de nuestras redes sociales listos ya para funcionar. Está Facebook, YouTube, Instagram, están todos los... Y ahora empezamos con TikTok, así que está todo... Bueno, empezaron porque no, ahí están los chicos No haciendo somos eso. nosotros los TikTokers. Sí, no somos los TikTokers. Así que ellos están haciéndolo, así que un gusto saludarlos. Hoy día queremos comenzar una nueva conversación, reflexión con todos ustedes, muy importante por lo demás, que tiene que ver con la vida de Nicodemo frente a Jesús. Aquí vamos a descubrir muchas cosas interesantes. Vamos a estar en el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Si tiene Biblia, vaya a abrirla, ¿no es cierto? Si está con su teléfono ahí, si está trabajando, por supuesto, siga escuchándolo. Busca un lado ahí, un papelito en blanco con un lápiz para tomar nota de las cosas que el Espíritu Santo le habla mediante nuestra exposición. Pero qué interesante es que siempre Dios está hablando a través de su palabra. Eso es muy vital. Así que esta historia es maravillosa. A mí me encanta. Me encanta porque tiene dos personajes, pero esos dos personajes dicen muchas cosas interesantes. Muchas cosas interesantes que podemos ahondar, no estamos apurados, no tenemos que hacer todo. A lo mejor hacemos el verso 1 nomás hoy día, pero no estamos apurados, queremos ir lentamente masticando, exponiendo la escritura para que ustedes la puedan apreciar ahí en su saber. Ahora, tengo que advertirle algo. No son los que oyen y no hacen nada los que son bendecidos, en el sentido de viven la bendición, sino que son aquellos que oyen y la ponen por acción, la palabra. Lo que oyen lo ponen por acción. Actúan en aquello que están escuchando. Así que quiero invitarle que con esa actitud escuche hoy día el programa y luego actúe. Haga algo con lo que yo le estoy informando. Por último, rechácelo, haga lo que quiera. Por eso tenemos ese WhatsApp para que usted también se comunique con nosotros al más 569 26 45 20 78. ¿Para qué? Para que se comunique. A lo mejor no le gusta lo que estamos diciendo, a lo mejor le gusta, a lo mejor quiere saber más. Ahí está una vía de canal. Queremos comunicarnos con usted y queremos que usted se pueda comunicar con nosotros. Así que también puede dejar sus comentarios en Facebook, en YouTube, ahí en los comentarios online usted puede dejar sus comentarios. Hablemos de quién es Nicodemo. Entonces, leamos eso, ya una vez dicho todo eso, leamos Juan 3, dice el verso 1. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, no sé qué Yo versión. tengo la Reina Valera, 60. Ok. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Entonces ya sabemos quién es. Era un líder religioso. Era hombre, era líder y era fariseo. Y era fariseo. ¿Qué quiere decir fariseo? Quiere decir que era de los más conservadores de los conservadores de los conservadores de la religión En judía. ese tiempo estaban los fariseos y los saduceos. Exacto, y los escribas, ¿no? Estaban todos Entonces, ellos, eran todo un grupo grande. los fariseos se caracterizaban porque creían en la resurrección y también creían en los ángeles. Los saduceos no. Claro, ya tenemos división en la iglesia aquí, ¿ya ves? Ya teníamos denominaciones aquí. Los fariseos podrían ser fácilmente una denominación. Ellos eran de lo que le llamaban... Bueno, ellos se llamaban a sí mismos fariseos o saduceos. Claro. Ellos mismos se catalogaban. Claro. De acuerdo a lo que creían. Pero eran exigentes en sus demandas con respecto al pueblo, con respecto a mantener la ley. Eran exigentes con respecto a las cosas. Los exigentes eran los fariseos. Claro, porque ellos querían ellos jamás... Todo al pie de la letra. Todo al pie de la letra, que se cumpliera la ley tal cual como tenía que cumplirse, ¿no es cierto? Y había todo un tema que hoy día lo vemos reflejado en muchas iglesias. Hoy día muchas iglesias son de este corte, que defienden a Dios o guardan la ley y son jueces y andan cuidando a la gente de que no haga cosas, ¿no? Malas para esto. Lo mismo, estos fariseos se encargaban de eso, andaban persiguiendo a Jesús para verlo, para hacerlo caer, no para averiguar si él era el Mesías o no era. Claro. En cambio, este Nicodemo tiene esta característica, que a pesar de ser fariseo, guardián de la ley, a pesar de ser un líder religioso famoso, se arriesga. Era muy respetado. Claro, se arriesga, dice, una noche fue a hablar con Jesús. Así o sea, es. Él no fue a hacerlo caer como las otras veces. Todas las otras veces no le fue a hicieron poner caer. una trampa. Exacto, no fue a ponerle una trampa para hacerlo caer, ¿no? Así es. Además, Nicodemo tenía una condición social alta, porque cuando Jesús murió fue puesto en la tumba que Nicodemo tenía, que era una cueva, y eso solamente era la gente de posición alta que podía acceder a eso.
Entonces él prestó la tumba para que Jesús fuese puesto ahí su cuerpo. Claro, después quedó vacía porque resucitó, pero la prestó 3 días. Entonces se fijan ahí que dice que Jesús fue a hablar con él de noche. Ahora, lo interesante es, aquí nos podemos detener, ¿no? Es de noche. ¿Por qué de Porque noche? un líder religioso, fariseo, con fama, no se va a arriesgar en el día su reputación. Adem- Además, Jesús era un personaje al cual estaban Siendo persiguiendo, cuestionado. siendo cuestionado, pero él fue a preguntarle de noche. Así es, así es. Fue de noche porque los mismos fariseos eran los que cuestionaban a Jesús. Y no era bueno que supieran sus pares que él se estaba acercando a Jesús. Y no hacerle caer en una trampa, Así sino es. que a interrogarlo, Entonces, a preguntarle, entonces a averiguar. era importante que nadie supiera lo que él estaba haciendo, porque había una inquietud en su corazón con respecto a lo que Jesús estaba ministrando, lo que Jesús estaba diciendo, pero no una inquietud para hacerle daño, sino una inquietud en el sentido de que algo había ahí que él quería escuchar y lo quería escuchar más de cerca, Ahora, y por eso se acercó a él. lo interesante es que justamente eso, que Jesús produce eso. Así es. Jesús produce inquietud en las personas. Ujú. Jesús no pasa desapercibido por la vida de Para nadie, bien o para mal. para bien o para mal, como te decía yo este fin de semana en la plaza. Mucha gente me decía, no, que usted es religioso. Entonces había un rechazo inmediato, pero el rechazo no era Jesús, era la religión, Así es. era el sistema religioso. Conversamos con muchos cristianos y muchos cristianos desilusionados de las iglesias, no de Jesús. Así es. Muchos decían, no, ustedes son un montón de gente que qué sé yo, aquí y acá, y lamentablemente hablaban así. Yo no sé cuál ha sido su experiencia ni dónde fue. Es una pena que como iglesia muchas veces no podamos reflejar a Dios como Dios es. Ujú. No podamos reflejar el corazón de Dios, no podamos reflejar el carácter de Dios. Y eso ha hecho daño a muchas personas. Nosotros hemos tenido la experiencia de recibir a muchas personas dañadas. Y no dañadas por alguien fuera, sino que dañadas por las iglesias, maldecidas en sus vidas por sus propios líderes. Y eso es algo que los marca. Y hay personas que les ha tomado años superar todo eso, años en recuperarse emocionalmente, les hace muy mal. Amenazados, ¿no? Amenazados Así, de que si se van amenazado. de la iglesia van a ser Hemos, hemos malditos y cosas visto, como eso. hemos visto familias que las han dividido. ¿Por qué? Porque la familia completa fue a una iglesia y en algún momento alguno de sus miembros decidió ir a otro lugar, a otra congregación, Así es. y, Por, y le han prohibido hablar con sus propios hijos. por eso, ¿por qué decimos todo esto? No es para hablar mal de ni criticar a nadie, solamente es porque como Nicodemo llegó de noche, así también a nuestra congregación llega mucha gente, entre comillas, de noche. Llega Así es, escondida, llega para saber quiénes somos, llega para saber con miedo, llega para saber, ¿no es cierto? Pero eso es lo que nosotros queremos mostrarle hoy día. Queremos mostrarles que a pesar, la religión, escuchen esto, la religión siempre hace daño. así es, Porque te impulsa a tratar de conseguir algo que ya ha sido dado gratis. Es inútil en el sentido de tratar de provocarte a que ganes algo de Dios cuando Dios te lo ha dado todo de forma gratuita. así es. Te tratan de decir, tienes que comprar a Dios con tus acciones, con tu dinero, con todo. Y escúcheme, y esto pasa en todo orden de religiones. No estoy hablando solamente de evangélicos ni católicos, estoy hablando de todo, Así es. todas las otras disque llamadas religiones, ¿no? Tienen el problema de que el dinero, que esto y la acción y todo ha sido dado gratuitamente por Cristo Jesús. Nada se vende, nada está a la venta. Tú no puedes pactar con Dios con dinero, tú no puedes hablarle a Dios y decirle, Dios, te doy tanto para que... No, nada de eso. Ya no está a la venta. Dios no es un cajero Así es. automático. Dios nos ha dado todo en Cristo. Mm, O sea, estamos buscando en el lugar equivocado. ujú. Estamos buscando en lo que nosotros podemos hacer. Y por eso mucha gente no sabe, pero se inquieta, se inquieta. Cuando escucha de Jesucristo, la gente se inquieta. Jesucristo produce una inquietud en el corazón, a tal punto de que tienes que hacer algo o no. Y Ujú, empezamos a hablar de esto porque la reacción de la gente en la plaza fue muchas veces mm, criticar a la iglesia en vez de criticar ujú. A a Jesús. Jesús.
Entonces, por eso es que tenemos que, importante, traer a Jesús de vuelta a los púlpitos, traer a Jesús de vuelta a la radio, traer a Jesús de vuelta a la tele, a las traer a las iglesias. iglesias, traer a Jesús de vuelta, que al dueño de la iglesia traerlo de vuelta, Así es. que él hable, que él sea el centro, que él sea levantado. A veces nos creemos más sabios que Dios para hacer, para abordar ciertas cosas y pensamos, y creo que todos hemos caído en ese error, ¿cierto? Que nuestras ideas son mejores que la forma que Dios tiene. No, Dios dice esto sí, pero yo creo esto otro y deberíamos hacerlo de esta manera. Y es tan importante seguir el consejo divino, seguir la forma que Dios tiene para hacer las cosas, que al ojo humano a veces no es tan efectivo. Por ejemplo, la gracia de Dios, el perdonar, el amar, el caminar en paz, muchas veces no es entendido. Y Así la es. Biblia dice que el bien, que el amor vence el mal. Y a veces nosotros nos cuesta eso porque no queremos aplicarlo. Y así también en muchas veces en las congregaciones hay cosas que nosotros como humanos quisiéramos, ¿cierto? Pero que Dios tiene otra forma. Entonces es tan importante poder mostrar el corazón de Dios con respecto a cómo lidiar con ciertas situaciones en las iglesias. Nicodemo vino de noche entonces, no Así vino de es. día, vino a Ujú, escondidas, vino buscando. Algo, había una inquietud dentro de su corazón. ¿Cómo lo sé? Por la siguiente palabra. Cuando se refiere a Jesús, ujú, no le dice Señor, pero sí le da un título importante. O sea, ujú. por lo menos reconoce que si no es Señor, no es el Mesías, el que ellos estaban esperando, que es, Mesías significa el ungido, Así ¿no es es. cierto? El ungido para. Había un Mesías que iba a ser ungido para liberar al pueblo. Había un Mesías que iba a ser ungido, un Cristo que iba a ser ungido para traer paz a la humanidad. Ujú. No le dice Mesías, pero sí le dice Rabí. Así O es. sea, reconoce que él es un maestro. Y le dice, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. ¡Wow! Ujú, Eso es importante. Fíjate, no le dice para liberarnos, no le dice para redimirnos, no le dice para ser nuestro redentor, nuestro salvador. Le dice para enseñarnos. O sea, Dios te mandó a enseñarnos. ¿Por qué? Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. claro. ¡Wow! O sea, Acá la Reina Valera lo dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. así es. O sea, fíjense en esto. Un fariseo, un líder religioso que viene escondida de noche, viene escondido, escondido. Se le acerca al maestro. Ahora, interesante está otro asunto, que el maestro esté dispuesto a hablar con él de noche. Así es. Y eso nos muestra también el corazón de Dios, porque la Biblia dice que cuando lo buscas, lo Lo hallas. hayas. Entonces, cuando tú quieres buscar al Señor, acercarte, Dios está dispuesto siempre y Dios siempre te está buscando. Pero en el momento que tú dices, sí, quiero, entonces siempre Dios tiene tiempo para ti. Siempre Dios está dispuesto para ti. Y eso es lo que Jesús hizo con Nicodemo. Porque una cosa tenía clara Nicodemo, esto venía de Dios. Este hombre tenía algo que ver con Dios. No tenía la, la panorámica completa, no entendía todo y por eso que lo estaba buscando para poder entenderlo mejor. Pero él sabía que venía de Dios. Y lo importante aquí ahora es que le reconoce como maestro, Así es. pero un maestro que las señales lo acompañan. Sí. Porque fíjate cómo lo habla. A mí me encanta este verso, porque yo digo siempre, si un 10% de la iglesia lo entendiera, sería distinto. Ujú, Solo un 10%. Si un 10% de la iglesia, un remanente de la iglesia entendiera esta parte, que a mí me costó mucho entenderla y todavía la estoy entendiendo, pero me costó mucho entenderla. Si un 10% entendiéramos bien esto, revolucionaríamos este mundo. ujú, Porque fíjate lo que dice, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarte. ¿Por qué? Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. ujú. O sea, la gente debería decir, yo sé que ustedes son la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque las señales que hacen, se nota que Dios está con ustedes. Bueno, cuando yo era pequeñita, más que ahora, porque yo soy bajita, ¿ya? Mido 1,54, 56, por ahí. Antes 56, creo que ahora ya voy en 54. Entonces, y mi familia era más bajita. Entonces, eh, cuando yo era chiquita,
yo iba a una iglesia que quedaba ahí cerca de la casa donde yo crecí y mucha gente llegaba con sus enfermos a la iglesia, porque sabían que en la iglesia el pastor hacía un llamado y ungía a los enfermos Con aceite, con aceite. claro. Y muchas veces la gente no asistía al culto, por decir así, a la enseñanza. Nosotros teníamos escuela dominical en la mañana y después en la noche teníamos el culto. Y Fue cierto. sí, la gente estaba ahí y llegaban y cuando el pastor hacía el llamado para ungir a los enfermos, entonces la gente ponía a sus hijos adelante en el altar, o se arrodillaban ellos o llevaban una prenda de ropa de la persona y el pastor entonces ponía aceite en sus manos y hacía la oración que habla Santiago, ¿cierto? Que pondrán ungirán con aceite a los enfermos y estos sanarán. Llamen a los ancianos, ¿cierto? Únjanlos con aceite y estos sanarán. Pero me llamaba mucho la atención yo como niña, yo en ese tiempo de haber tenido 6 7 años más o menos, y máximo 8. Entonces, y yo veía esto. Y yo recuerdo que mi mamá no asistía a la iglesia, mi papá tampoco, mis hermanos tampoco. A mí me llevaba un amigo de la familia que tenía una hija que era más o menos de mi edad, y me pasaba a buscar y me llevaba a la iglesia en esos años. Y cuando estaba en ese tiempo, mi hermano pequeño también estaba enfermo, estaba desnutrido, no sabía los doctores qué pasaba, no sabían por qué se había quedado en el peso y no subía de peso, ya había pasado a un grado de desnutrición ya importante. Y recuerdo que mi mamá me decía, cada vez que el pastor eh, llame para ungir a los enfermos, pasa tú y pide por tu hermano. Yo recuerdo que como niña pasaba adelante, nos poníamos de rodillas frente al altar, pasaba el pastor, lloraba por mí y ponía aceite en mi frente. Yo recuerdo que era un calor que llenaba mi cuerpo y yo le decía, Señor, esto es por mi hermano, esto es para mi hermano, esto es para que mi hermano sea sanado. Bueno, mi hermano fue sanado. Mi hermano fue sanado, después recuperó peso y todo. Y bueno, los doctores nunca supieron cómo se enfermó ni cómo se sanó, pero finalmente mi hermano se sanó. Y así las personas que vivían alrededor de la iglesia sabían cuando alguien estaba enfermo, iban a los cultos de la noche para que el pastor orara por los enfermos. Entonces, esa era la fama que tenía la iglesia. Esa era la fama que tenía ese lugar. Un local, una casa en una población, en Santiago, en esos años, y me imagino que esto se replica en muchas partes de nuestra nación, en muchas partes del mundo, en que esa es la fama que Dios le da a la iglesia. Entonces, así Nicodemo reconoció que lo que Jesús hacía y lo que Jesús enseñaba provenía de Dios, porque habían señales. Nosotros, a lo mejor, eh, a lo mejor usted era como yo, después yo crecí y yo después me reía de la cuando estaban los puntos de predicación frente a mi casa y estaban cantando, y yo ahora a todos les digo, ahora yo soy de ustedes, ¿cierto? Yo soy también una hermana en la fe, pero en esos años no. Pero sabía que si algo se necesitaba en cuanto a sanidad, en cuanto a un milagro de Dios, yo podía acudir a la iglesia. Entonces, todos nosotros, que a veces somos tan duros en juzgar a la gente que nos critica, que a veces tú le hablas de la iglesia, como lo hizo el pastor Juan Carlos, ¿cierto? En la Plaza Pinto este día viernes pasado, y que había gente que se le acercaba y decía, no, las iglesias no, los pastores no. Pero de alguna manera, cuando han visto las señales, cuando han visto lo que es genuino de Dios en esos lugares, entonces ellos saben, a pesar de todas sus críticas, a pesar de todas las cosas que hayan dicho, las opiniones que tengamos, sabemos que hay algo de Dios en ese lugar.
Y bendito sea Dios que se muestra a través de las señales. La Biblia dice que la sanidad es la campana del evangelio, es para llamar la atención, ¿cierto? Hacia el evangelio, hacia Dios. Y en esta nación nosotros nos hemos encontrado conversando por diferentes lugares donde hemos viajado, donde hemos podido compartir con diferentes personas. Tú te encuentras con tantas, tantas, tantas personas que sí asistieron a la iglesia en algún momento, que sí se acercaron al Señor y que por diferentes razones se alejaron, pero nunca se olvidan de lo de Dios, de lo genuino de Dios en esos lugares. Así que siempre, siempre, siempre es bueno que las señales acompañen el mensaje. Así es, y una de las cosas más importantes que estamos descubriendo aquí es que las señales también identifican si Dios está o no está contigo. Así es. Porque recuerden que hubo otro momento también donde se asociaba con eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Juan y Pedro sanaron al enfermo y le O decían, cuando Juan el Bautista tuvo dudas, tuvo dudas, Juan, ¿qué le dijo Jesús? claro, le dijo a los discípulos, díganle qué, en vez de, dijo, díganle lo que ven. Díganle lo que ven o que lean. Le dijo específicamente qué decir, como señales del libertador, Ujú, porque Jesús fue ungido como el Mesías, Jesús fue ujú, ungido como el Cristo libertador, como Dios con nosotros, ujú. como el Salvador del mundo. Quiere decir salvar, quiere decir liberar de todas las facetas del hombre, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, Así o es. espíritu, alma y cuerpo de adentro hacia afuera. Ujú. Entonces, Jesús mostró eso cuando Juan y Pedro o Gamaliel decían, si Dios está con ellos, no podemos detenerlos. Así es. Si Hay, esto es de Dios, hay señales. Entonces, él dijo, no nos vayamos a encontrar luchando contra Dios. Jesús dijo en Juan también más adelante, dijo claramente, dijo, si no crees las palabras que yo digo, creas las obras que yo hago, porque Dios está Claro, conmigo. claro. Entonces hay una identificación aquí tremenda y a mí me encanta que Nicodemo, siendo fariseo, a lo menos era un buen observador, ¿no? Sí. Porque logra determinar, miren, logra Sí, porque determinar. había algunos fariseos que decían que las obras que Jesús hacía las Eran de hacía por Belcebú, Belial. exacto, por Belcebú, ¿no? El Sí, diablo. Y entonces dijo, claramente dijo, el diablo te está haciendo esto, es como, y Jesús dijo, no puede ser, porque mi claro, reino, y ahí nos muestra el gran el- secreto, ¿no? un Un reino reino dividido no va, dividido. no va a prosperar, por lo tanto el Así diablo es. no puede echar fuera al diablo, se está dividiendo a sí mismo, Pero Nicodemo no tenía ese pensamiento. no lo tenía. Nicodemo se dio cuenta que todo esto provenía de Dios y entendía que Jesús era un maestro y él quería conversar con Jesús. Quería recibir de lo que el maestro tenía para él. ¿Qué es lo que el maestro tiene para ti? ¿Qué es lo que el maestro puede conversar contigo? ¿Te has hecho la pregunta? A lo mejor eh, no tenemos al maestro físicamente hoy con nosotros, pero cuando conversamos con Dios, ¿qué es lo que tú dices, Señor? ¿Qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es lo que tienes para mí? Señor, muéstrame, porque a veces yo era muy incrédula, ¿ok? Habían cosas que yo decía, ah, no, esto no, me parece que no, esto, están hipnotizando gente, están, están estos psicosomáticos y todo. Pero le dije, pero Señor, si esto es tuyo, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú me muestres. Entonces, eso fue lo que hizo Nicodemo. Le dio una chance a Dios. Le dijo a Dios, sí, yo voy a ir y voy a conversar con Jesús porque yo no creo que esto sea por que Él está haciendo estas obras por nadie más que no seas tú. Ujú. Y fue a conversar con Él. Y eso es lo interesante, ¿no? Lo interesante es justamente eso, de que primero parte diciéndole rabí. Es como el leproso, ¿te acuerdas que lo primero que hace es decirle Señor? Le reconocen, Hay una sí, honra. así es. Entonces aquí, por lo menos, Nicodemo lo honra a nivel de maestro. Ujú, Pero luego dice, pero hay algo más contigo, porque tú no puedes hacer lo que estás haciendo. O sea, mi conclusión de mi investigación contigo es que algo está pasando aquí. Y el Espíritu Santo ya empezó a trabajar en el corazón de Nicodemo, ¿no? ujú, Pero tiene preguntas, así porque él es, ya es religioso. Él, así es. él, él ya va a la Tiene un iglesia. conocimiento. No, es que él ya, claro, él ya tiene una forma de relacionarse con Dios a través de una iglesia, qué sé yo, eh, sacramentos, qué sé yo. Él tiene una forma, ¿no? Una ley para seguir. Pero Jesús le responde de la siguiente manera. Te digo la verdad, ni siquiera me gusta como Jesús lo dice, porque le dice
¿Quieres entender por qué las señales están conmigo? ¿O quieres entender por qué dice que soy enviado de Dios? Porque no le pregunta a Nicodemo, Nicodemo no le pregunta, Señor, ¿cómo puedo hacer para nacer de nuevo? O le dice ahí, en la Reina Valera, no le dice, ¿no? El verso 2, 3. El verso 2 solamente le reconoce que viene de Dios y lo reconoce ¿Y el como 3? rabí. Y el 3 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿Ves? Jesús responde a algo que no le han preguntado. así es. Porque Jesús responde la pregunta que le dice, maestro, yo sé que tú vienes de Dios para enseñarnos, porque y le va, todavía no le hace la pregunta, ¿no? Por decirlo Y, así. y le leo el corazón porque le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es como, Nicodemo queda así como en shock, porque dice, ¿qué? Si ni siquiera te alcancé a preguntar. Claro, y además que le dice, por ejemplo, dice otra parte, en otra versión dice, a menos que nazca de lo alto, ¿no? Así Que es. nazcas de arriba, o sea, al menos no puedes ver. La palabra ver ahí es entender, ¿no? Ujú, No puedes entender el reino de Dios, las cosas que están viniendo. O sea, me estás diciendo, Rabí, primero que nada, no entiendes que soy el Señor. ujú. Me estás diciendo luego que las cosas, sí, me pasan cosas milagrosas porque Dios está conmigo, pero tú no te has dado cuenta que Dios es, yo soy Dios también. Así es. Él, yo soy Dios. O sea, hay muchas cosas que Nicodemo está pasando por alto que son básicas que para Jesús, pero que no la entiende porque él está viendo superficialmente. Pero no lo condena Jesús. Pero no lo condena, eso es lo interesante, responde y le ayuda, lo Ujú. empuja, ¿no? Le da un empujoncito hacia donde él quería llevar. Hoy día yo veo mucha iglesia discutiendo en foros, por eso me salgo de todos los foros y no sigo ningún foro. Los veo peleando con todo el mundo, se pelea este con el otro por una discusión de que si ya el apocalipsis ahora va a venir mañana, la marca del diablo es esta, cuál es la marca, y pelean y pelean y pelean y pelean y pelean y pelean y pelean. A veces yo pienso si usáramos toda esa energía en alcanzar a los perdidos. Exacto. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Aquí el Señor no se toma el trabajo de decirle, mira, es que no me entendís porque no entendís porque no hay nacido de nuevo, tenéis que nacer de nuevo. No, Así, al contrario, le da la respuesta. ¿Quieres eso era en entender? chileno. Claro, ¿quieres entender más? ¿Quieres comprender más? Con mayor profundidad ciertas ¿Quieres entender verdades. mejor? Y de hecho, mira la respuesta de Nicodemo, que la vamos a ver mañana más, con más detalle. Esta parte la vamos a saltar más mañana, pero para avanzar un poco aquí dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? O sea, no entendió nada. Porque Así Jesús le es. dijo, el que no nace de nuevo, el que no nace de lo alto, de arriba. No está hablando del nacimiento a través de lo normal, lo natural de una mujer. Está hablando de cosas espirituales. Pero además Jesús cuando dice, en la escritura dice, de cierto, o sea, está reafirmando una verdad, o sea, está diciendo, esto es muy, muy importante. Cuando tú dices, pónganme atención antes de decir algo. Entonces Jesús dice, de cierto te digo, o sea, le está diciendo, hey, esto es muy, muy, muy importante, Nicodemo. Tienes que poner atención a esto que te estoy hablando. Y le dice así, bueno, voy a leer la Reina Valera en el verso 3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo queda en shock, porque ellos entienden el lenguaje que se usaba en esa época. Es como la gente que entiende el lenguaje que nosotros usamos en este tiempo, contemporáneo, ¿cierto? Nicodemo era contemporáneo de Jesús. Nicodemo estaba en el mismo tiempo. Entonces, él entendía cuando el maestro dijo, de cierto, te digo. O sea, le está diciendo, Nicodemo, esto es muy, muy importante. Nicodemo venía a conocer las verdades del Evangelio quería saber más acerca de esto que estaba sucediendo. Y Jesús le da con algo que a Nicodemo lo deja eh, en shock, porque dice, ¿cómo? ¿Nacer de nuevo? ¿Me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre? Entonces es como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Y más encima me estás diciendo que esto es lo más importante de lo más importante. Claro, Claro, lo que pasa es que Jesús lo que quiere es solucionar el problema, ¿no? Él tiene claro. intrigas, él quiere saber, él vino de noche, escondido, es un líder religioso, conoce la ley, la maneja bien, es un líder importante en la iglesia, es un fariseo más Es muy encima, un fariseo, reconocido. guarda al pie de la letra, dice, Jesús decía, diezman al comino, diezman todo, o sea, hasta el La, detalle, los así gramos, todo, es, muy detallista, muy detallista, muy religiosamente lo hacen, pero no puede entender esta parte. Y Jesús lo que le está que es diciendo lo es básico. que es lo básico para poder entender todo el resto.
Cuando usted dice, es que yo no entiendo a estos cristianos, a estos evangélicos, es porque no ha nacido de nuevo. Cuando usted nazca de nuevo va a entenderlo todo. Muchas Sí, es muy cosas. claro esto. Eso es lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo, para que puedas entender todo lo demás, todo lo que te intriga, para que puedas comprender todo lo que te intriga en la vida, para que puedas entender todo lo que te molesta o lo que en tu vida, amigo. Para hacer eso tienes que nacer de nuevo, porque las Así cosas es. espirituales del reino del que yo vengo se entienden de forma espiritual. El reino de Dios es espiritual, se manifiesta en la tierra, pero es espiritual. Él viene a tratar el problema espiritual, no natural. Él no viene a hacer una nueva regla de comportamiento cristiano. Él no viene a cambiar el rendimiento evangélico. Él viene a cambiar tu corazón. Y si Él cambia tu corazón, cambia todo lo demás. Te alineas. Una vez que cambia tu corazón, una vez que naces de nuevo, te empiezas a alinear con la verdad espiritual de Dios y la verdad te hace libre. Así La verdad es. te cambia. Pero todo comienza, querido amigo, querida amiga que me está escuchando, todo comienza, escúchenme, naciendo de lo alto, Así es. naciendo de nuevo. Que puedas decirle a Dios, a Jehová, Dios, puedas, al Señor, también se le conoce como el Señor. Por eso que Jesús recibe el nombre el Señor. Jesús es Jehová, ¿no es cierto? Me interesa mucho esa parte porque es interesante cuando Pablo dice y Jesús mismo dice, cree en el Padre y cree en mí también. Así es. Qué interesante, ¿no? Ujú. Y, Estaba leyendo yo un comentario de un ministro amigo nuestro, Jorge Paredes, dice, Nicodemo entendió que sabiendo mucho tenía que reconocer a quien sabía todo. ¡wow! Qué buen comentario ese Muy Jorge, bueno. porque a veces dice cosas tan buenas, ¿no? Saludos, saludos. Saludos, Jorge, allá. No sé dónde andará porque es misionero, es Sí, increíble, anda por todas partes por de todas Latinoamérica. partes. Está una semana en cada lugar, ¿no? Ujú. Pero aquí es verdad, Nicodemo sabía mucho. Sí, Y a veces nos vamos a topar con personas que saben mucho. así es. Intelectualmente hay muchas personas que tienen mucha información, Ujú. pero otra cosa es tratar con el creador de todo. Es saber la verdad, ¿no? Y la Otra cosa verdad, es la verdad. y la verdad que te hace salvo, Perfecto. porque no todo te lleva a Jesús. Jesús es un solo camino. Lo que pasa es que, Claudia, necesitamos traer a Jesús de vuelta al púlpito. Así es. La Biblia es tan clara. Yo leí tantos libros de iglesia, crecimiento, de las células, y creí, ¿cómo hacemos crecer la iglesia? Y de repente un día lo vi tan claramente. Jesús dijo, si me levantan a mí, yo atraeré a todos los hombres. Así es. Jesús es la atracción principal. Yo lo posteaba este fin de semana. Hay gente que te pregunta, ¿no? Pastor, ¿y cómo es su iglesia? ¿Tiene luces? ¿Tiene pantalla gigante? ¿Tiran humo cuando danzan? ¿Hacen todas esas cosas? ¿Qué tal el pastor? ¿Cómo es el mensaje? ¿Suave, fuerte? ¿Cómo son los mensajes? ¿Hay que ir vestido así? Se preguntan un montón de cosas y no se preguntan si en esa iglesia está Jesús. Así es. Se preguntan de todo menos si estará Jesús en esa iglesia. ¿Predican a Jesús? Preguntan cuándo son las reuniones de jóvenes, qué hacen los jóvenes, qué se hace con los niños. Sí, son cosas importantes. Es como ir el restaurante, ¿no? Y oye, y ahí te dan pan o sopaipilla. Claro. Mi ¿Y hija ayer cómo es el pebre? me contaban ayer que fueron a Santa Bárbara a comer un restaurante de lujo. Tenemos que averiguar el Rincón, algo así se llama, de lujo. Que Era por muy 6 lucas bueno. almuerzo, postre y todo. Sopaipilla en vez de pan. Y la gente pregunta, ¿no? En este restaurante hay sopaipilla, hay pan, ¿qué es lo que hay? Es lo mismo, la gente ahora anda buscando algo, pero no se preguntan, ¿está Cristo en la iglesia? ¿Está Claro. Jesús en esa iglesia? ¿Se hace lo que Jesús dijo que hicieran en esa iglesia? ¿Se ministra a los enfermos? Cuando, ¿Está el Espíritu Santo ahí? cuando tú saliste en un momento hoy día, yo estaba contando cuando yo era chiquita, iba a una iglesia y Sí, sí, todos sí, los vecinos, cuando sí, alguien sí. estaba enfermo, lo llevaban a la iglesia, a Para pesar de que ellos ungirlo. no, para ungirlo, porque ellos sabían que Dios era sanador y que en esa iglesia se oraba por los enfermos y los Pero enfermos sí, eran eso sanados. es claro. Y además que hay otra cosa, que es que a nosotros mismos nos ha pasado cuando hemos estado en un lugar y la gente nos dice, no, pero antes dice, únjame. Sí, ¿Por qué? Porque creen que poniendo las manos sobre los enfermos sanarán. O así sea, la es, gente del mundo a veces cree más que la gente de la iglesia. así es. Y eso es causa de que no tenemos a Jesús en nuestras iglesias. Y en su casa, amigo, en Ujú. tu casa, amigo, lo que tú necesitas es a Jesús, no una religión. Lo que tú necesitas es a Jesús, no un sistema. Es bueno congregarse, por supuesto, entrenarse, estar con la familia es perfecto, pero lo que necesitas es a Jesucristo. Ujú. Jesucristo va a restaurar tu corazón. Jesucristo va a remendar tu corazón. Jesucristo lo va a hacer. ¿Cómo? Lo va a Él es hacer el único. siguiéndolo a Él. Muchas veces venimos a la iglesia por la sanidad.
no por Jesús. Venimos a Jesús, venimos a la iglesia por los beneficios, los panes y los peces. Pero no venimos por Jesús. Y es tiempo, y vamos a empezar de esta semana en adelante a hablarlo, porque ¿sabes qué? Es el tiempo de lo imposible, es el tiempo de manifestación de muchos milagros extraordinarios en este lugar. Pero Así para es, eso hay que levantar al que lo hace. Y así el que es. lo hace es Jesús. Pero como si Jesús murió Jesús está vivo, hermanos. Nosotros Resucitó. somos meros hombres y mujeres. Nuestro único, eh, quizás lo único bueno que puedes encontrar es que creemos en el Señor y que obedecemos lo que Él dice. Y por eso siempre vamos a apuntar a aquel que lo hace todo, que es el Señor. Así es. Siempre lo vamos a exaltar a Él, siempre lo vamos a levantar Mira, a me Él. llegó algo aquí de Richard. Richard Contreras dice, Ujú. hola pastores, buenos días. Creo que el programa debería llamarse, o sea, que se llame Milagros Hoy. En donde se puede hablar de los milagros de Jesús y lo que está haciendo hoy por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Sería de gran impacto. Gracias, Richard. Amén. Gracias, gracias por su opinión. Está muy bien. Solamente que Bastiano va a estar feliz porque tiene que cambiar Pero puede ser el programa que haga él. Así es. Bueno, y quienes nos está compartiendo también, nos están hablando en YouTube, Claudia, nos están diciendo. Yo estoy acá en Facebook. En Ok, vea. Facebook estaba, hay varios comentarios. Está Estrella John Top, ¿cierto? Que allá Estrellita desde Puerto Montt. Y Que a dice, propósito, estaba nuestra hermana Jessica Jara también ahí de. ¿sí? Sí, Ahí está de Buenavista también. Tenglo. Así es. Es importante cedernos al Señor para ser sanados y seguir caminando confiados en Él. Muchas veces las personas se mantienen enfocados en el dolor y olvidan quién es nuestro Dios y que podemos encontrar todo lo que necesitamos en Él. Wow. Gracias, Estrellita. Tan bueno, ahí leí. Loru Games o Games dice maravillosa palabra, amén. Charo Valles de John Top, que es pariente de Estrellita, dice, siguiéndolos desde el Perú, muchos cariños al Perú. Elizabeth Vergara dice amén, Luis Marina, desde allá, Carahue. de Carahue, dice amén. Jaime Ojeda Leal, tremendo mensaje, dice Grace, buenos días. Camila, amén. Pilar Roa, saludos, Jorge Paredes, al ministro. Luis Arnoldo Díaz Lucas dice, Cristo está vivo y además vive en nuestros corazones. Mari Ruth González dice, saludos desde Venezuela. Samuel Ramírez, tío Sami, dice, saludos pastores, nuestro Dios les siga bendiciendo y acompañando siempre en donde quiera que estén. Saludos. Eloísa Edo dice un gran amén. Betsy Boom dice, hola, mucho tiempo, Jorge Paredes, cariño, están todos aprovechando de saludar al ministro, Jorge. que es lo tenemos que adoptar. muy querido en nuestra congregación. Sí, lo tenemos que adoptar aquí. Es muy querido en nuestra congregación, así que avísenos Además, cuando venga, venga a sí, Chile, le dije el otro día que avise. cuando esté por acá en Chile. Entonces, tenemos a nuestro Dios que, yo no sé usted, pero de repente cuando Dios te dice algo y como que te vuela el cerebro, ¿cierto? Hay un gesto que hacen ahora mucho que es como así como boom, ¡pua! ¿Cierto? Que como que Te vuela. te vuela y todo. Entonces, tienes que estar ahí. Y tú dices, ¿cómo esto no lo vi antes? Claro. ¿Cómo esto no lo entendí antes? ¿Cómo esto? Por eso es una revolución, pues. Claro, ¿cómo esto estaba ahí escrito durante tanto tiempo y lo leía, pero ahora lo puedo ver tan claro? Es porque Dios es como hace en nuestras mentes, explota esto. A eso nosotros le llamamos revelación, o sea, que podemos ver más allá y decimos, wow, Dios, eso fue lo que le pasó a Nicodemo. A Nicodemo su cerebro le hizo así como ¡pum! ¿Cómo? A ver, pero que esto, que es lo más importante, que es lo más importante de lo más importante, y no lo entiendo, Wow. y lo trató de llevar al plano natural, porque cuando no entendemos algo, tratamos de resolverlo con nuestra mente. Y lo llevamos al plano natural, porque ese es el plano en el cual nosotros nos movemos. Pero el reino de Dios tiene otras reglas, tiene otras formas, Espiritualmente tiene hablando. otras leyes.
Entonces está la ley de la fe, la ley del amor, ¿cierto? La Entonces siembra y la la siembra y la cosecha. cosecha. Entonces hay tantas cosas que tú dices, y lo llevó el Señor, lo tomó a Nicodemo y lo subió al plano espiritual. Ujú. Y le dijo, a ver tú, como, me recuerdo como a Job, ¿cierto? A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? A ver, Job, si sabes tanto y estás opinando tantas cosas y dices tantas cosas y te atribuyes que yo soy así, ¿cierto? Porque Job está dando su opinión y Job se empieza a hacer chiquito, 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 chiquito y dice, bueno, ok, de oídas te había oído, ahora, ahora mis ojos te ven, ahora tú me vas a enseñar, ¿cierto? Entonces, Nicodemo va a llegar a ese punto y lo vamos a ver durante la semana en que, ok, no lo entiendo todo. Soy alguien que es religioso, que se supone que debería entenderlo, pero no lo entiendo. Wow. Bueno, y esa es la clave, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando y dice, yo no entiendo todo esto de los evangélicos y todo esto de aquí a allá, los cristianos, porque hay católicos, porque hay mormones, porque hay testigos de Jehová. Nos preguntaba una señora el fin de semana, ¿no? Bueno, simplemente porque todos los hombres han tratado de buscar a Dios de alguna manera y se han encontrado por un camino. Nosotros decimos que Jesús es el camino, no nuestra religión. Esa es la gran diferencia. El camino no es lo que nosotros hacemos, sino que el camino es una persona. Ahí está la diferencia, ahí radica la diferencia. Muchas religiones tienen caminos para llegar a Dios. Como dicen por ahí, todos los caminos te llevan a Roma, pero no necesariamente, Pero hay un solo camino que llega a Dios. pero hay un solo camino que llega a Dios que se lo atribuyó Jesús. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Luego dice, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Yo soy el intercesor. Yo soy la puerta. Jesús se autodenomina, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros buscamos, Jesús se lo describió a sí mismo. Jesús dijo, este soy yo, esta es mi bio. Esta soy la persona, yo soy esa persona que te va a llevar a todo lo que tú buscas. Por eso Ujú. estamos presentándote a Jesús. Fíjate, ni siquiera te hemos nombrado el nombre de nuestra iglesia, que aunque está apareciendo ahí como www.generaciondefe.cl. Pero no es lo más importante, no es lo más importante Juan Carlos ni Claudia. Lo más importante aquí en este programa es hacer famoso a Jesús. Jesús tenía Así una es. fama de sanador, de libertador. El Cristo, pues, el Cristo, lo ungido, el Mesías, que liberta. Esa es la fama de nuestro Señor. Y déjame darte una muy buena noticia. Te anuncio. Como dice por ahí la pastora Liliana, te aviso, Te aviso, te claro. aviso. Te aviso que Jesús está vivo, Así es. vivo. Y puede cambiar tu vida el día de hoy. Solo tienes que decirle, habla con Él. Dile, Señor Jesús, ¿eres real, como dice ese predicador en la radio o ese hombre ahí en la radio? ¿Eres real? Si eres así, aquí está mi corazón. Cambia mi vida. Solamente háblale así. No tienes que hacer una gran oración de 20 minutos. Solamente dile con todo tu corazón, Señor Jesús, estoy aquí, aquí está mi corazón, cámbialo. Aquí estoy, dispuesto. Y si necesitas un hermano mayor, un amigo que te guíe en este nuevo camino, anota este número. Anótalo, busca un cuaderno. Busca un cuaderno, un lápiz para anotar. Te estoy dando tiempo. Busca. Anota este número. Es el más 5 6 9 26 45 20 78. ¿Cuál es? Más 569-2645-2078. Escríbenos. Estamos esperando por ti. Un gusto tener a la pastora Claudia aquí, pastor, maestro, y parece más, ahora está convirtiéndose en evangelista también. Pero pastor y maestro, sí, Todos tenemos el ministerio de la así reconciliación. es. Así que qué bueno tenerte conmigo acá de nuevo. Y aquí estamos. Nos vemos mañana. ¿Qué les parece? Un Así abrazo a es. todos. Saludos. Recuerde compartir una vez que termine este programa. Queda en Facebook, queda en YouTube. Compártalo con sus amigos offline, ¿no es cierto? Y ellos también puedan disfrutar de este tiempo. Bendiciones. Bendecidos todos. Nos vemos.